defensa. Los conflictos son una parte inevitable de la vida humana. Ya sea en el ámbito personal, profesional o social, las diferencias de opinión, intereses o valores pueden generar tensiones que afectan nuestras relaciones. Sin embargo, lo que realmente determina el impacto de un conflicto no es su existencia, sino cómo lo manejamos. Aprender a evitar y resolver conflictos de manera efectiva es clave para fomentar entornos armoniosos y productivos. Los conflictos suelen surgir por diferencias de opinión, cuando dos personas tienen puntos de vista opuestos, malentendidos, falta de comunicación clara o interpretaciones erróneas, competencia por recursos, escasez de tiempo, dinero, atención o reconocimiento, emociones no gestionadas, estrés, frustración o resentimiento acumulado. Identificar la causa subyacente permite abordar el problema desde su raíz, evitando soluciones superficiales que solo enmascaran el conflicto. Prevenir los conflictos es siempre preferible a enfrentarlos. Aquí hay algunas estrategias para minimizar las posibilidades de que surjan. Mejora la comunicación. Una comunicación abierta, honesta y respetuosa es fundamental para prevenir malentendidos. Escucha activamente a los demás. Haz preguntas para aclarar dudas y expresa tus ideas de manera clara y asertiva. Ponerse en el lugar del otro ayuda a comprender sus necesidades y preocupaciones. La empatía reduce la tendencia a juzgar y promueve una actitud colaborativa. En entornos laborales o familiares, definir roles, responsabilidades y límites previene confusiones y frustraciones. Cuando todos saben qué se espera de ellos, es menos probable que surjan conflictos. Las emociones desbordadas pueden exacerbar un conflicto. Aprende a reconocer cuando estás enojado o ansioso, y toma un momento para calmarte antes de actuar o responder. Cuando un conflicto ya ha surgido, es importante abordarlo con inteligencia emocional y habilidades de resolución. Aquí te damos algunos pasos clave. Evitar o ignorar un conflicto puede hacer que crezca y se complique. Aborda el problema lo antes posible, pero asegúrate de hacerlo cuando ambas partes estén más calmadas y dispuestas a dialogar. Es fácil caer en la tentación de culpar o atacar al otro. Sin embargo, centrarse en el problema en lugar de personalizar el conflicto facilita encontrar soluciones constructivas. Aunque las diferencias puedan parecer insuperables, casi siempre hay áreas de acuerdo. Encuentra esos puntos comunes como base para construir una solución mutua. Resolver un conflicto no significa que una persona gane y la otra pierda. El objetivo es llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Esto implica estar dispuesto a ceder en ciertos aspectos. En situaciones donde las emociones están muy intensas o las partes involucradas no logran avanzar, un tercero neutral como un mediador o consejero puede ayudar a facilitar la conversación y encontrar soluciones. El caso de la legítima defensa. ¿Es moralmente aceptable matar para protegerse? La legítima defensa es un caso extremo de conflicto donde la vida misma está en peligro. Desde una perspectiva jurídica, la legítima defensa se define como el derecho de una persona a usar la fuerza razonable, incluso letal, para protegerse de una amenaza inminente. Sin embargo, desde una perspectiva ética y filosófica, este tema plantea preguntas profundas sobre la moralidad del acto de matar y los principios que guían nuestras acciones. En la práctica, la legítima defensa debe cumplir ciertos criterios para ser considerada justificada. Proporcionalidad. La fuerza utilizada debe ser proporcional a la amenaza. Por ejemplo, no se justifica usar un arma letal si la amenaza no pone en peligro la vida. Inmediatez. La amenaza debe ser inminente e inmediata. No se puede invocar la legítima defensa si la amenaza es hipotética o futura. Intención. La acción debe tener como objetivo la defensa propia, no la venganza o el castigo. La guerra entre Rusia y Ucrania es un ejemplo claro de un conflicto a gran escala que tiene múltiples dimensiones: políticas, económicas, culturales y humanitarias. Este conflicto ilustra cómo las diferencias de intereses nacionales y la competencia por recursos pueden escalarse hasta niveles destructivos. Desde una perspectiva de resolución de conflictos, es evidente que la falta de diálogo y la desconfianza mutua han exacerbado la situación. La diplomacia y el diálogo son herramientas esenciales para evitar que los conflictos escalen a niveles irreversibles. En ausencia de mecanismos efectivos de negociación, las tensiones pueden desembocar en guerras devastadoras. En muchos países, el crimen y la delincuencia son manifestaciones de conflictos sociales profundos, como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y la corrupción institucional. Por ejemplo,
En comunidades marginadas, la delincuencia juvenil suele ser una consecuencia directa de la exclusión social y la falta de acceso a educación y empleo. En Colombia, programas como Jóvenes en Acción han buscado reducir la delincuencia juvenil, ofreciendo alternativas positivas, como becas educativas y capacitación laboral. Estos esfuerzos demuestran que invertir en prevención es más efectivo que simplemente aumentar la represión policial. La inseguridad es un problema global que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. En México, por ejemplo, la violencia relacionada con el narcotráfico ha generado un ambiente de miedo y desconfianza. Muchos ciudadanos se ven obligados a tomar medidas de autodefensa, como instalar sistemas de seguridad en sus hogares o formar grupos de vigilancia vecinal. En algunas comunidades de Ciudad Juárez, la creación de redes de cooperación entre vecinos y autoridades ha logrado reducir significativamente los índices de criminalidad. Esto muestra que la colaboración y la confianza mutua son claves para abordar la inseguridad. Visita la inseguridad. En casos de robo o asalto, muchas personas se enfrentan al dilema de usar la fuerza para defenderse. Por ejemplo, en Brasil, donde la violencia urbana es alta, algunas leyes permiten el uso de armas para legítima defensa. Sin embargo, esto ha generado debates sobre si estas medidas realmente reducen la criminalidad o si incentivan una cultura de violencia. Mientras que la legítima defensa puede ser justificada en situaciones extremas, es crucial que las autoridades trabajen para prevenir el crimen antes de que ocurra, en lugar de depender únicamente de medidas reactivas. Aprender a evitar y resolver conflictos no solo mejora las relaciones, sino que también tiene beneficios tangibles. En el trabajo, equipos que manejan bien los conflictos son más eficientes y creativos. Resolver problemas juntos fomenta la confianza y el entendimiento mutuo. Un ambiente sin conflictos constantes es más saludable emocionalmente. Afrontar conflictos de manera madura desarrolla habilidades valiosas como la paciencia, la empatía y la comunicación. Los conflictos no son inherentemente negativos. De hecho, pueden ser oportunidades para aprender, crecer y fortalecer las relaciones. Es importante que, aunque no sea posible eliminarlos por completo, se disponga de las herramientas necesarias para manejarlos. Al mejorar nuestra capacidad para comunicarnos, escuchar y colaborar, podemos transformar los desafíos en puertas hacia un futuro más armonioso. En casos extremos, como la legítima defensa, debemos reflexionar sobre los principios éticos y filosóficos que guían nuestras acciones. Aunque la vida humana es invaluable, también lo es el derecho a protegerla frente a una amenaza inminente. Como sociedad, debemos buscar un equilibrio entre la preservación de la vida y la justificación del uso de la fuerza en situaciones críticas. Es importante enfocarnos en soluciones, no en culpables, con paciencia, empatía y voluntad. Está en juego, la legítima defensa puede ser un mal necesario, nunca un acto de venganza. La clave está en examinar nuestro corazón. ¿Buscamos justicia o destrucción? Sócrates enseñaba que el conflicto surge del desconocimiento, y que, mediante preguntas inteligentes, podemos llegar a entendimientos más profundos. El diálogo es la mejor herramienta para resolver algunos conflictos porque obliga a las partes a reflexionar, no solo a reaccionar. Si alguien te insulta, en lugar de responder con agresividad, podrías preguntar, ¿por qué dices eso? ¿Hay algo que pueda mejorar? Esto desactiva la confrontación y abre espacio a la autorreflexión. Los estoicos Epicteto y Marco Aurelio insistían en que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestras interpretaciones. Epicteto decía, si alguien te insulta, pero no es verdad, el problema es de ellos. Si es verdad, el problema es tuyo. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿hay algo de cierto en este insulto? Si es así, ¿debo corregirme? Si no, puedo ignorarlo. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente lo enciende. Proverbios 15:1. Jesucristo enseñó, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Mateo 18:15, promoviendo la resolución privada antes que el escándalo público. Este principio universal aparece en casi todas las tradiciones éticas y religiosas. Así que en todo, traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12. Empatía, debo preguntarme, ¿cómo me sentiría yo en su lugar? Antes de actuar. Kant formuló su imperativo categórico. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Es decir, no hagas algo que no quisieras que todos hicieran en tu situación. Confucio, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Buda,
El odio no cesa con el odio, sino con amor. Dhammapada. En una discusión, antes de gritar, insultar o levantar la voz, pregúntate, ¿me gustaría que me gritaran así? En una negociación, piensa, ¿estoy exigiendo algo que nunca aceptaría en su posición? Aunque el diálogo y la compasión son ideales, existen situaciones donde la supervivencia entra en juego. Aquí, la filosofía y la teología han debatido los límites de la fuerza. Santo Tomás de Aquino, Teología Moral, en su Suma Teológica, argumenta que la legítima defensa es permisible bajo 3 condiciones. Intención correcta, defender la vida, no matar por odio, proporcionalidad, usar solo la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza, inminencia. El peligro debe ser real y actual, no una venganza posterior. Ejemplo. Si un ladrón armado entra a tu casa, puedes defenderte, pero no dispararle por la espalda si huye. El estoicismo y la prudencia. Los estoicos no promovían la pasividad ante la agresión, sino la acción racional. Es mejor evitar una pelea que ganarla. Séneca. Pero si no hay escape, la defensa propia es un derecho natural. El dilema bíblico. Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. Mateo 5:39, pero también dijo, el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Lucas 22:36. Esto sugiere que, aunque el perdón es loable, la protección de la vida inocente también es un deber moral. La sabiduría filosófica y teológica coincide en que el diálogo y la autocrítica deben ser la primera opción, la caridad y la empatía evitan conflictos innecesarios. La legítima defensa es un último recurso, solo válida cuando no hay alternativa, y con límites éticos claros. Marco Aurelio escribió, el perdón es más fuerte que el castigo, pero la justicia exige a veces firmeza. El que vive por la espada morirá. Mateo 26:52. El verdadero guerrero vence sin violencia. Lao Tse. Conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Templo de Delfos. ¿Dónde trazar la línea entre la no violencia y la autodefensa? La respuesta varía según cada situación. Pero la conciencia moral debe ser siempre nuestra guía. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Jesucristo dijo, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano, raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Jesucristo eleva el estándar ético de sus seguidores. No basta con evitar el homicidio físico. Hay que prevenir el homicidio atacando sus causas. El enojo interno será culpable de juicio. Jesucristo equipara el odio no expresado con una falta digna de juicio. No es solo el acto violento lo que condena, sino la semilla de ira que lo alimenta. El insulto raca, palabra aramea que significa tonto, vacío o despreciable. Llamar a alguien raca era reducir a alguien a un objeto de burla. Jesucristo advierte que esto te hace culpable ante el concilio o la comunidad. La condena moral, fatuo o insensato moral, o rebelde a Dios. Aquí, Jesucristo se refiere a quienes juzgan el corazón del otro, como si tuvieran autoridad divina. Es el pecado del fariseo que dice, yo no soy como ese pecador. Lucas 18:11. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Deja tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte. Mateo 5:24. Jesús no condena el enojo justo, ejemplo, contra la injusticia. Él mismo expulsó a los mercaderes del templo, sino el resentimiento que degrada. ¿Cómo escribió? ¿Hay alguien a quien hayas juzgado con palabras duras? ¿Cómo podrías reparar ese daño, aunque sea en tu corazón? ¿Qué hacer? La meditación como herramienta para evitar conflictos y cultivar la paz. Los conflictos, sean verbales, emocionales o físicos, a menudo surgen de reacciones automáticas. Ira, ego, miedo. La raíz del conflicto está en la mente. Transformar nuestras respuestas internas previene la escalada de violencia. La meditación, practicada en tradiciones espirituales y modernas terapias psicológicas, es una actividad de preparación previa que nos entrena para responder con conciencia en lugar de reaccionar con impulsividad.
Cumplir el estándar ético, dominar el enojo antes de que se convierta en algo más grave. Meditación de observación de pensamientos y reflexión. Ejemplo. ¿Este enojo es justo o es mi ego herido? Marco Aurelio meditaba cada mañana para recordar. Hoy no me encontraré con alguien malo, porque nadie puede dañar mi carácter. Cultivo de la compasión. Práctica. Metta. Meditación budista de amor-bondad. Que yo esté en paz. Que tú estés en paz. La preparación para la legítima defensa ética. Práctica. Visualización de escenarios de conflicto. Estoicismo. Premeditatio malorum. Ejemplo. Imaginar cómo actuarías si alguien te amenaza. Para evitar el pánico en el momento real. Teología. Santo Tomás de Aquino exigía intención recta en la defensa propia. La meditación clarifica motivos. ¿Proteges vida o alimentas odio? Ejercicio práctico. Por la mañana dedica unos segundos o minutos a respirar profundamente y repetir. Hoy elijo paz, amor y caridad sobre el rencor y el odio. Antes de un conflicto. Si sientes ira, haz una pausa de 10 segundos. Al final del día reflexiona. Mis palabras o pensamientos hoy ofendieron o hirieron a alguien. ¿Cómo repararlo? Examen de conciencia ignaciano. La meditación no es evasión, sino entrenamiento espiritual y mental o psicológico para evitar conflictos dominando el enojo y actuar con justicia en defensa propia si es necesario. Vivir el mandamiento de amor, aún en la adversidad. Como dijo el monje budista Thich Nhat Hanh, habla solo si tus palabras son más bellas que el silencio. La meditación nos ayuda a encontrar ese silencio sabio. ¿Te animas a probar este ejercicio de meditación? John Locke argumenta que cada individuo tiene un derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad. Si alguien intenta privar a otra persona de estos derechos mediante la violencia, esa persona tiene el derecho de defenderse, incluso si eso implica el uso de la fuerza letal. Para Locke, la legítima defensa es un mecanismo para preservar el orden natural. Thomas Hobbes sostiene que en el estado de naturaleza, los seres humanos viven en guerra constante. El hombre es un lobo para el hombre. Para garantizar la paz y la seguridad, los individuos deben renunciar a ciertos derechos y someterse a las leyes del Estado. Sin embargo, en ausencia de protección estatal, el individuo tiene el derecho de usar cualquier medio necesario para protegerse. Según Kant, el deber supremo es tratar a las personas como fines en sí mismos, y nunca como medios para un fin. Matar a alguien, incluso en legítima defensa, podría considerarse una violación de este principio. Sin embargo, Kant reconoce que la autodefensa puede ser justificada si se interpreta como un acto de resistencia contra una agresión injusta, no como un acto de venganza. Desde una perspectiva utilitarista, el acto de matar en legítima defensa podría justificarse si maximiza el bienestar general. Por ejemplo, si la muerte del agresor salva la vida de la víctima y evita daños mayores, el acto podría considerarse moralmente aceptable. El debate ético sobre la legítima defensa gira en torno a dos principios opuestos. El valor absoluto de la vida humana. Algunos filósofos sostienen que toda vida humana es inviolable, independientemente de las circunstancias. Desde esta perspectiva, matar, incluso en defensa propia, sería moralmente reprobable. El derecho a la autodefensa. Otros argumentan que el derecho a la vida incluye el derecho a defenderse contra una amenaza mortal. En este caso, el acto de matar no es intrínsecamente malo, sino una respuesta necesaria para proteger la propia vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44.